Hola, bienvenido, bienvenida. En este video quiero hablarte un poco acerca de qué onda con esa situación que mucha gente del medio cristiano desgraciadamente conoce muy bien, y es fulano, fulana de tal, ya sea yo misma o alguien muy cercano a mí, eh, tiene una enfermedad grave o una enfermedad mortal. Y entonces yo, buena persona que creo en Dios y soy cristiana y todo ese rollo, yo, buena persona cristiana, le pido a Dios y creo que Dios hará el milagro por mí, por mi familiar, y desafortunadamente o muere la persona o la persona tiene 10 años en ese estado de falta de salud, o simplemente pues ya yo acepté que Dios no quiso sanar a la persona, lo superé y seguí adelante, pero pues dentro de mí me amargué, porque no, que Dios es muy bueno, y si Dios fuera tan bueno, ¿por qué va a permitir que esté ahí mi mamá sufriendo? ¿Por qué va a permitir que mi hijo esté sufriendo o se haya muerto, etcétera, etcétera? Total, que esta es una pregunta muy relevante para todos aquellos que pensamos que Dios sí tiene vela en el entierro que es nuestra vida, que Dios sí juega un papel importante en lo que nos sucede. Y bueno, cuando platiqué con mi amiga, la escuché más de lo que hablé, y después me quedé dándole vueltas al asunto, y lo que te voy a compartir a continuación es el resultado de esa plática con ella. Proverbios 26:2 en la versión Reina Valera del español dice que una maldición nunca llega sin causa. Y en la versión The Passion Translation, que se tradujo directamente del arameo al inglés, dice así: una maldición que no se merece no tendrá poder para dañarte. Puede revolotear por encima de ti como un ave, pero no encontrará en dónde aterrizar. Entonces, en una versión, en la Reina Valera, encontramos que, que una maldición que llega a tu vida, pues no llega nomás por nomás. Y en la otra versión encontramos que cuando una maldición llega a tu vida, pero no tiene bases legales para estar ahí, aunque revolotee, no se va a poder quedar. ¿Ok? Y entonces yo pienso que esto está definitivamente estrechamente ligado a lo que mencioné anteriormente, los casos en los que una persona pues está siendo robada de su salud o incluso de su vida por parte del enemigo. Entonces, generalmente la gente del ámbito cristiano tiene dos posturas. La postura número uno es: si Dios quiere sanarme o sanar a mi familiar, Dios lo va a hacer. Y si Dios no quiere, pues no lo va a hacer, porque Dios es soberano y todo depende de Él. Yo le puedo rogar, pedir, suplicar, pero finalmente pues puede que me haga caso, puede que no, y depende de Él, no depende de mí. Esa es la postura uno. Y la postura dos es: pero ¿cómo pues? Dios ya lo hizo, por eso mandó a Jesús a la cruz, porque como dice Isaías 53, por su llaga tú eres curado, entonces tú ya eres sano, solamente tienes que creerlo, decláralo, bla, bla, bla. Entonces, postura uno es: pues si Dios quiere hacerlo, lo va a hacer. Y postura dos: ¿cómo pues? Ya está hecho. Incrédulo, ¿no te ha caído el 20 que Dios ya lo hizo por ti? Y eh, sin embargo, ambas posturas no se sostienen, pues si tú las analizas de cerca, no aguantan el peso del escrutinio. En la postura uno, si Dios quiere, lo va a hacer, de entrada contradice lo que dice la Biblia, ¿no? En muchísimas partes, empezando por Isaías 53 y todos los testimonios de todo lo que hizo Jesús en los 4 evangelios. Entonces, definitivamente no tiene bases bíblicas. Además de eso, por la parte vivencial, ¿cómo podríamos nosotros amar a un Dios tan cruel, tan mala onda, que es capaz de ver que mi hijo tiene cáncer y no sanarlo? ¿Cómo sería yo capaz de amar a un Dios tan mala onda, que, que tiene a mi esposo, que me tiene a mí, que tiene a mis padres en cama, sufriendo una enfermedad incurable, terminal, horrible,
y no hace nada para sanarlos, a pesar de que yo se lo estoy pidiendo, a pesar de que yo lo amo, a pesar de que yo lo adoro, etcétera, etcétera. Entonces, pues qué Dios más horrible, ¿no? ¿Y quién querría adorar a un Dios así? Yo te digo, ese no es Dios, esa es una imagen falsa que nos han pintado de Dios, porque claro que si tú lees la palabra, no tengo aquí una Biblia para mostrarte, pero si tú lees una Biblia que es la palabra de Dios, podrás ver claramente que esa no es la naturaleza de Dios y que esa postura no coincide en absoluto con todos los hechos que están registrados en la Biblia. Y la otra postura de que es que ya lo hizo, Isaías 53, no te ha caído el 20, que tú ya eres sano, que tu familiar ya es sano, entonces incrédulo, por eso, es que te falta fe, por eso no has sanado tu familiar o tú mismo. Esa postura tampoco se vale. De entrada le echa todo el peso de la responsabilidad a la fe de la persona, y en muchísimos casos la persona sí tiene fe, lo que no tiene es revelación, o sea, lo que sí tiene, lo que sigue teniendo es ignorancia, en otros casos es incredulidad. Pero el día de hoy en este video no voy a hablar acerca de eso, sino de que en esa segunda postura que dice que ya está hecho, si ya está hecho, entonces ¿por qué tanta gente que dice que sí está hecho, que lo declara, que lo cree y que lo confiesa, de todos modos se muere, de todos modos tiene media vida enferma? Quiere decir que ahí también hay un problema. Y entonces yo te propongo la opción 3. Y la opción 3 es, claro que sí, ya fue hecho. Por eso vino Cristo a la cruz, para morir por mis enfermedades, por las dolencias de mi hijo y por las llagas de Cristo. Mi hijo y yo somos sanos. Ya está hecho. Sin embargo, hay que aprender a recibirlo. Hay que aprender a recibir esa salud que Dios ya ganó para nosotros. Y entonces si yo tengo, no sé, un año batallando con una situación de salud, seguramente no he aprendido a recibir, seguramente me falta un poco de información, como dice uno de los profetas, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y entonces voy a ligar esta situación de la enfermedad con el Proverbio 26:2 que mencioné anteriormente. Muchas veces nosotros hacemos cosas, sembramos cosas en nuestra vida y luego cosechamos. O en palabras de la Reina Valera, ninguna maldición llega a nosotros de a gratis. Bueno, esa es paráfrasis mía de la versión Reina Valera. O como diría la versión The Passion Translation, si una maldición viene a ti pero no tiene derecho legal de estar ahí, entonces se va a ir. Pero pues si sí puede aterrizar y hacer nido ahí, es que sí tenía derecho legal de estar ahí. Entonces, pensando pues en el caso específico de mi amiga y de la persona cercana a mi amiga, pues yo no conozco bien a la persona cercana a mi amiga, y a mi amiga sí la conozco, pero pues ni siquiera es enfermedad de ella, sino de una tercera persona. Entonces ahí pues yo no sé si es que pues sí, esa persona sembró algo y por eso está cosechando algo, o bien realmente no sembró nada y pues le está llegando por otra cosa, ¿no? A pesar de que yo no sé nada de la vida de esta persona, y a pesar de que ni aún al corazón de mi amiga lo puedo yo abrir para realmente ver lo que está ahí, Dios sí conoce a mi amiga, Dios sí conoce a su familiar, y Dios sí sabe exactamente qué hay detrás de la enfermedad de esta persona, del núcleo familiar de mi amiga. Y entonces aquí yo te propongo la siguiente idea. Si Dios está vivo, entonces Dios pues nos escucha, ¿verdad? Escucha nuestras oraciones, pero también Dios nos habla. Así como yo le hablo a mi hijo me habla a mí, nos hacemos preguntas y nos damos respuestas, así también nosotros le preguntamos a Dios y Dios nos responde a nosotros. El problema es que muchísimas veces no estamos acostumbrados o nadie nos ha enseñado a escuchar las respuestas de Dios. Y entonces lo que yo te propongo es que Dios está vivo, es que Él tiene la respuesta al porqué de esa enfermedad, a su génesis y todo eso. Y entonces si yo voy con Dios mi Padre y le digo, oye Dios, es que, ¿qué onda con
mi familiar cercano que tiene tal situación y yo le pregunto qué onda, ampliamente Dios me lo responde. Si yo voy y le pregunto qué pues con el hijo la hija del presidente Clinton, pues ahí yo no tengo autoridad en esa familia. El expresidente Clinton no me ha pedido ayuda, yo ahí no tengo vela en el entierro. Pero si es alguien de mi círculo de influencia, entonces ahí ampliamente yo puedo preguntar y esperar por completo recibir una respuesta. Porque como dice la palabra, las ovejas de Dios escuchan su voz y la obedecen. Entonces yo lo que te propongo es, si tú tienes ya sea un problema de salud en ti mismo, en ti misma, o en alguien cercano a ti dentro de tu círculo de influencia y tú no sabes pues qué onda, cómo hacerle para ponerle fin a ese asunto, porque pues ya han estado orando y el pastor o la pastora o la cadena de oración o bla, 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 y pues ya pasó tiempo y no se ve claro, pues entonces tal vez sea momento de buscar una estrategia diferente. Y entonces lo que yo te propongo es paso 1, pregúntale a Dios, Dios, ¿de dónde viene esto? Y espera recibir una respuesta de parte de Él. Una vez que tú recibas la respuesta, que ese es tema de otro video, no es tema de este momento, entonces hay que también saber cómo eliminar el problema. Entonces, si resulta, pues es que mi abuelita tiene 3 años en cama. Señor, ¿cuál es el problema? ¿De dónde viene esto? Y Dios me dice, mira, lo que pasa es que ella tiene un esmalte de uñas en su closet y eso es lo que está causando el problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues es que hay que ir al closet de la abuelita, hay que sacar el esmalte de uñas y hay que tirarlo a la basura. Y eliminando el esmalte de uñas, se va a eliminar el problema. Obviamente, pues no es algo así de sencillo. De entrada, la raíz, el por qué, puede tener causas muy diferentes y las respuestas en particular van a venir de parte de Dios para ti, no de parte de mí para ti. Pero una vez que tú escuches cuál es la raíz del problema, entonces también hay que preguntarle a Dios, bueno Dios, ¿y cómo le hago para deshacerme de esto? ¿Qué hago, Dios, para deshacerme del esmalte de uñas? No, pues lo tiras al fondo del mar, o no, pues lo echas al horno y lo quemas, o no, pues lo sacas el martes cuando pase la basura fuera de tu casa, o no, pues se lo das a tu pastor y que él se deshaga del esmalte de uñas, o qué sé yo, N posibilidades. Y entonces haciendo eso, tú puedes tener la certeza de que aunque tú no conozcas el problema que hay detrás de la enfermedad tuya o de tu ser querido, Dios sí lo conoce. Tú puedes tener la certeza de que Dios te va a revelar a ti cuál es el problema y que también Dios te va a decir cómo eliminar el problema. Y entonces, una vez tú siguiendo los pasos que tú recibas de parte de Dios para eliminar el problema, ya estás del otro lado y entonces ya estarás listo, ya estarás lista para ver la manifestación de la salud tuya o de tu ser querido que está dentro de tu círculo inmediato de influencia. Por razones de tiempo no voy a abundar aquí, pero tú te puedes estar preguntando, ¿y cómo le puedo hacer para oír la voz de Dios? Comillas, no me refiero a que lo vayas a oír necesariamente con tu voz, con tus oídos, ¿no? Que vayas a escuchar una voz audible con tus oídos. Yo en realidad no escucho a Dios de manera audible, pero Dios nos habla de muchas maneras. Ese puede ser tema de otra conversación que tengamos. Pero si el día de hoy tú estás en esa situación y tú no tienes claro cómo escuchar la voz de Dios para preguntarle, Dios, ¿de dónde viene esta enfermedad? ¿De dónde viene esta maldición? Y si tú tampoco tienes claro cómo escuchar la respuesta de Dios, entonces yo te invito a que me contactes, mándame un mensajito, mándame un inbox, algo así. Yo te invito a que me contactes y con todo el gusto del mundo, yo me daría mucho gusto poder orar contigo y juntos tú y yo pedirle a Dios que nos dé la respuesta
a la pregunta, que nos revele cuál es el esmalte que está detrás de la situación específica de tu vida y cómo hacerle qué hacer para deshacerse de esa situación. Estoy a tus órdenes, puedes dejarme un comentario aquí en el video y como siempre te doy muchísimas gracias por tu atención, te doy gracias por haber pasado estos minutos conmigo y ¿qué más te puedo decir? Dios te ama, bendecido, bendecida, lindo día, mediodía, tarde, noche, medianoche, madrugada, bye.